Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a nuestro servicio. Esperamos que todos estén bien en sus casas y vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que podemos tener de compartir tu palabra a través de música, Señor. Te pido, Señor, que la canción que vamos a cantar, Señor, pueda tocar los corazones de todos los hermanos que están ansiosos o tienen miedo de todo lo que está pasando en el mundo ahorita, Señor. Te pido, Señor, que tú estés con nosotros en todo tiempo y que durante esta crisis, Señor, te podamos ver a ti solamente, Señor. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré.
sostén y esperanza mientras estamos en circunstancias que no sabemos qué va a pasar después, Padre. Gracias te doy porque nos das esa confianza de que podemos confiar en ti, Padre, porque tú nos vas a levantar y no nos vas a dejar caer en el agua. Gracias, Padre, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos. Es una alegría, es un gozo volvernos a encontrar de esta manera después de una semana prácticamente, ¿verdad? Aquí con la Iglesia Bautista Dulce Refugio tenemos nuestro estudio los martes y bueno, nos acercamos en ese día, pero con muchos de ustedes desde la semana pasada hasta el día de hoy. Así que seamos bienvenidos. En estos tiempos de crisis, seguramente todos reaccionamos de diferente manera, porque somos seres emocionales, espirituales, y de pronto no estábamos acostumbrados a estar durante tanto tiempo en un solo espacio. Para los que tienen la bendición de tener una casa grande, seguramente se mantienen ocupados. Para los que no, que vivimos en departamentos chicos, es un poco más difícil. Pero aún teniendo casa grande o departamento chico, es importante que tengamos ciertos elementos para poder enfrentar esta crisis. De otra manera, aún sea una casa grande, usted puede estar muy enclaustrado, ¿verdad? Una de las cosas que se nos ha limitado, que se nos han quitado, por decirlo así, es el abrazo, por ejemplo. Yo soy una persona que me gusta mucho dar abrazos o que me abracen, me motiva, me anima, me llena de ánimo cuando alguien me saluda y me da un abrazo. Eso para mí es muy importante. Para otras personas tal vez no lo sea. Les estoy hablando de mí. Otra cosa que nos quitaron es el saludo de mano, ese saludo cuando uno encuentra al amigo que refleja esa felicidad de verse con la persona, ¿no? Es decir, varias cosas que nosotros hemos tenido por mucho tiempo se nos ha quitado. También hay otra cosa que hay que tomar en cuenta. Mucha gente no puede vivir sola. Es decir, hay gente que le cuesta más estar sin comunicación física con muchos. Otra cosa, hay muchos que no son buenos para las redes sociales, entonces, aunque tengan un teléfono, no es parte de su vida. Entonces, hay muchas formas como esto nos está afectando. Pero yo quiero animarle que en medio de esta crisis, independientemente de cómo usted reaccione emocionalmente, hay elementos espirituales que nos van a ayudar a salir victoriosos. Bueno, antes de eso quiero hablarles un poquito acerca de Mount Rushmore, que está en South Dakota, aquí en Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, seguramente ya lo han visto en otras ocasiones, Mount Rushmore es un lugar, es granito, es roca, son montañas de roca, donde se esculpieron. Originalmente tenían otra idea, pero terminaron con estos 4 presidentes de Estados Unidos, y ahora es un lugar turístico. Entonces, este lugar nació de la idea de un soñador, Doane Robinson. Él decía que él tenía esa idea de que un día pudiera utilizarse la naturaleza de South Dakota para plasmar algo que impactara a la humanidad. Este hombre, Doane Robinson, él era historiador, pero después él se convirtió prácticamente en un entrepreneur, en un hombre de negocios para hacer esto, porque esta era una obra grande. Doane Robinson se contacta con Gutzon Borglum, que era un escultor perfecto. Él tenía el sueño, Doane, pero él no sabía hacer las cosas. Entonces contacta a Gutzon Borglum, que era un escultor, y le dice: esta es la idea, viene el proyecto, pero necesitan de alguien más. Y entonces aparece Luigi
del Bianco, un artesano italiano, excelente para plasmar expresiones emocionales en esculturas. El artesano. Entonces ahí estaban tres grandes hombres para un proyecto grande: el soñador, el escultor experto y el artesano. Y entonces ya junto a ellos tres le dan forma y viene el proyecto. El proyecto de Mount Rushmore en South Dakota empieza en 1927, dura 14 años y se suspende por falta de recursos en 1941. ¿Qué enfrentó durante este tiempo? Enfrentó la Gran Depresión, la guerra, la escasez de la mano de obra y el equipo fallido que en muchas ocasiones no le salió como ellos pensaban. A pesar de la crisis, siguieron adelante y esto fue lo que lograron hacer. Cuando ya no hubo dinero, se dejó incompleto como quedó hasta el día de hoy. Se plasmaron 4 rostros ahí de la nación de Estados Unidos: el nacimiento de la nación del presidente Washington, la expansión de la nación con el presidente Jefferson, el desarrollo de la nación con Theodore Roosevelt y la preservación de la nación con Abraham Lincoln. Este es un proyecto precioso. Quedó incompleto por falta de dinero, pero aún así, al día de hoy, es un centro turístico que atrae a millones de personas de todo el mundo. Y lo hablo esto porque se completó, pasó en medio de crisis. Pero cuando hay crisis se necesitan muchas personas para poder seguir adelante. Entonces ellos es un ejemplo de lo que se puede lograr en medio de la crisis. Hablando de la palabra de Dios, si alguien nos puede hablar de crisis, es Job. El libro de Job, que según los teólogos es el libro más antiguo, porque cuando Moisés escribe el Pentateuco, el Génesis, Éxodo, ya habla de Job. Cuando hablo de Job no quiere decir que se escribió antes, que pasó antes que Génesis. Lo que quiero decir es que el escritor lo escribe antes. Entonces el escritor escribe Job en un tiempo donde se muestra una crisis en él y nos refleja la sabiduría de Dios y la rectitud del hombre. Porque en medio de una crisis uno lo que puede pensar es de qué estamos haciendo mal, por qué viene este castigo, cosas así. Esa combinación entre el castigo y las cosas que están pasando mal. Pero Job es un ejemplo claro de la rectitud del hombre y la sabiduría de Dios. Eso nos puede ayudar a entender un poco lo que estamos viviendo. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y por qué esto no se pudo prevenir antes? ¿Por qué no? Si ya se había hablado, ¿por qué no se hizo nada? Si había recursos, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿Y por qué no? Y nos perdemos en ese tipo de preguntas, queriendo culpar muchas veces. Pero vamos a hacer una pausa ahí y vamos a ver cómo Job vive una crisis y cómo nos demuestra que Dios está presente. Algo que vamos a ver en el libro de Job es que es un hombre recto e intachable. Las primeras partes es todo el capítulo 1, el que voy a utilizar para este mensaje, pero solamente vamos a leer juntos la última parte del mismo capítulo 1, pero empezando en el versículo 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Con esas características cualquiera diría, bueno, a ese hombre no le puede ir mal. A ese hombre no puede venir el castigo de Dios, por ejemplo. Pero repito, dice Job capítulo 1, versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job,
Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después sigue hablando que le nacieron 7 hijos, 3 hijas, tanto ganado que él llegó a acumular. Decía que sus hijos tenían banquetes en sus casas, y él, después de que sus hijos hacían sus banquetes, dice que siempre él se iba a orar por si sus hijos pecaran, por si sus hijos hicieron algo indebido ante Dios durante sus banquetes. Y es ahí otro mensaje que nos deja Job, que siempre debemos estar orando por lo que nuestros hijos hacen, especialmente si no vemos, si no están junto a nosotros, nuestros hijos. Después sigue la narración donde en el versículo 6, donde dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y ahí le dice, pues ¿qué no le has dado tantas riquezas? Pues por eso te obedece. Dice, y Satanás le dice, pero quítale y vas a ver cómo él te falla. Entonces Jehová le dice a Satanás en el versículo 12, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Le dio permiso para que probara a Job, pero le dijo, no más no pongas tu mano sobre él. Y se fue Satanás, y entonces ahí vinieron las pruebas. Llegaron sus criados a decirle a Job de que se incendiaron el campamento de sus hijos, que los mataron, y que no estaba apenas pasando una cosa cuando ya venía el otro criado a decirle otra más, y venía una mala noticia tras otra mala noticia. Por ejemplo, el versículo 15 dice, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Dice que aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó sobre el cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba él hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces, aquí vemos cómo inicia el libro de Job, diciendo que era un hombre recto, intachable, temeroso ante Dios. Vemos cómo Satanás le dice, pues es así, él es así, porque todo lo que tú le das, pero quítaselo y vas a ver. Y Dios le da permiso para que pruebe a Job, pero que no toque su vida. Y ahora en la última parte, yo les voy a pedir que si pueden nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios, orar y pedirle a Dios que Él nos revele cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Y está del versículo 18, seguimos en el capítulo 1 de Job, del versículo 18 al 22, y dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se puso en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, muchos de nosotros no entendemos qué es lo que pasa todavía. Algunos hermanos ya perdieron el trabajo.
Algunos hermanos están pasando por situaciones difíciles de salud. Algunos siguen trabajando y te dan gracias a Dios, te dan gracias a ti. Algunos están tristes, algunos están enojados, algunos tal vez indiferentes. Pero Padre, te pedimos que tú nos des entendimiento para ver qué es lo que tenemos que hacer, para que en medio de todo lo que hagamos no pequemos contra ti, como lo hizo Job. Que en ningún momento te culpemos a ti, sino que nos des sabiduría para enfrentar esta crisis y salir con victoria tuya al final de cuentas. Padre, te pedimos que seas tú quien nos hable. Yo soy el primero que necesita escuchar de ti, Señor. Y te pido que seas tú quien hable con mis hermanos y con aquellos que nos acompañan en la distancia. Bendice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse si se pusieron de pie para leer la palabra de Dios. Y entonces lo que vemos aquí es una situación de un hombre recto y vemos cómo Dios permite las pruebas. Por eso es de que Job es eso. La omnipotencia y la decisión de Dios de hacer su plan perfecto y la rectitud del ser humano. Fíjense lo que dice aquí. Job vivía su vida desde su carácter, no desde sus emociones, y por consiguiente Job mantuvo la perspectiva cuando llegó una terrible tragedia. El problema de dejarnos llevar por las emociones es de que las emociones son eso, son como las olas del mar. Ahorita están abajo, arriba, abajo, arriba. Y una persona que se deja llevar por sus emociones no es una persona con carácter, no es una persona estable. Lo que necesitamos buscar por medio de la palabra de Dios es tener carácter y templanza, que es el fruto del Espíritu Santo. Carácter y templanza para que en medio del fluctuar de nuestras emociones nosotros nos mantengamos enfocados, viendo en la perspectiva de Dios lo que está pasando con nuestra vida. Tal vez alguien reciba una llamada donde le diga que a partir de mañana ya no tiene trabajo. Con las emociones vamos a actuar de una manera muy equivocada, pero si mantenemos la perspectiva podemos mantenernos en una forma centrada, entera, y podemos hacerle frente a esa crisis. Él vivía desde su carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que haces cuando nadie te ve. Eso es carácter. Porque cuando todos nos ven, es fácil mentir, es fácil simular, es fácil engañar. Pero lo que hacemos cuando nadie nos ve, a eso se le llama carácter. Job vivía desde su carácter. Eso que lo que es la persona, de lo que está hecho, en lo que está parado, lo que lo sostiene, eso es el carácter. Y Job vivía así. Vean la disciplina espiritual de Job, y es lo que yo los voy a animar, hermanos, amigos, de que estas 5 disciplinas las tengamos durante este tiempo de crisis. Si usted mantiene estas 5 disciplinas, va a poder salir adelante como Job en medio de una crisis. Primero, la adoración a Dios. Segunda, la perspectiva de Dios. Tercera, la humildad ante Dios. Cuarta, dejarnos enseñar. Quinta, buscar la victoria en Dios, no mi victoria, porque es una gran diferencia. La victoria en Dios. Así que esas 5 disciplinas, si nosotros las desarrollamos, vamos a salir victoriosos, se lo aseguro, porque es promesa de Dios. Vamos a ver. Entonces, la primera, que es adoración. La disciplina espiritual de Job, 1, la adoración. Job adoró y expresó la soberanía de Dios en su vida. Yo no sé usted,
Pero si usted ya aceptó a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador de su vida, es porque ya descansamos en lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Cuando no lo tenemos a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, es muy fácil salirnos de sus caminos, porque Él no es nuestro Señor. Es muy fácil salirse de esta guía de la vida, porque Él no es nuestro Señor. Nuestro Señor puede ser el amor al dinero, el amor a las propiedades, el egocentrismo, la envidia, la lascivia. Pueden ser muchas cosas, pero cuando nuestro Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador y vive en nuestro corazón, y nosotros hemos decidido, hemos estado dispuestos a caminar con Él, podemos entender la soberanía de Él. Entonces Job adoró y expresó la soberanía de Dios en su vida. ¿Cómo? Tan pronto le terminaron de decir todo lo que estaba pasando y hubo un incendio y mataron a uno y mataron a todos y se cayó y se incendió y hubo un fuerte viento y todo pasó. ¿Qué fue lo que hizo Job? Versículo 20 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró a Dios. Seguramente usted y yo no hubiéramos hecho eso. Seguramente ante una crisis de esa magnitud hubiéramos buscado culpables. ¿Quién fue? Hubiéramos buscado revancha. Va a ver lo que le va a pasar. Hubiera salido nuestro verdadero, ese ser interior que ha estado luchando, sale el hombre malo y deseo de venganza y desquite y todo. Porque eso no perdono y eso a mí, ¿por qué me lo hacen? Pero Job no hizo nada de eso. A pesar de que seguramente como usted y como yo lloró y todo lo que dice su palabra que él pasó, se puso triste, lloró y todo, pero sus emociones no afectaron lo que él estaba haciendo. Se basó en su carácter. Se postró en tierra y adoró. ¿Qué usted hubiera hecho? Lo primero, estoy seguro que tal vez como yo, me hubiera preocupado. La preocupación fue lo primero que tal vez hubiera llegado a mi vida en ese momento. Y la preocupación no es pero nada bueno en tiempos de crisis. Las consecuencias de la preocupación son tres. Uno, tensión muscular. Cuando uno se preocupa de más, los músculos del cuello y la mandíbula se sienten mucho más rígidos y dolorosamente tensados. La tensión muscular. Dos, el cansancio crónico. Si usted se está preocupando mucho en esta crisis, el exceso de pensamiento hace que la mente consuma toda la energía, lo que deriva en cansancio y pocas ganas para realizar las actividades cotidianas. Entonces, tensión muscular, cansancio crónico y por último, debilidad en el sistema inmune. Esto tiene como consecuencia, cuando uno manda la energía toda al cerebro y a los músculos, esto tiene como consecuencia una baja en la reacción efectiva contra el virus y bacterias, lo que nos hace más propensos a infecciones, resfriados y alergias. ¿Qué quiere decir? Que la preocupación en tiempo de crisis no es nada buena, no es nada favorable, no es un buen compañero. Yo sé que muchos de ustedes puede ser que estén muy preocupados, pero viendo cuáles son las consecuencias de la preocupación, déjeme decirle que no nos ayuda en mucho. Así que con esos tres elementos, yo los animo a que no se preocupen. Dice en el Salmo 119, 49 al 52. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Fíjense cómo el rey David enfoca las preocupaciones. Y cómo enfoca la palabra en medio de su aflicción, en medio de su preocupación. Dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella, la palabra de Dios,
es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Wow. El rey David, como siempre, nos lleva de cómo él ve el problema. Siempre es el patrón que él sigue en los salmos, el rey David. Nos explica cómo se siente, nos explica anímicamente el cómo está como ser humano y después cambia el enfoque y nos habla del poder de Dios. Ese es el patrón que sigue todos los salmos. Dice, ella, la palabra, es mi consuelo en mi aflicción. Y abajo dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Entonces, la primera disciplina es cuando uno espera en Él y uno se refugia adorándolo por medio de la lectura de su palabra, cantar una alabanza, tener una oración, un tiempo especial con Él. Esa adoración nos va a mantener que aquí recaigan nuestras aflicciones, que aquí descansen nuestros problemas que tenemos. Nosotros no podemos controlar qué va a pasar con el trabajo que tenemos, con el familiar que está enfermo, pero Él sí puede. Y cuando nosotros vamos a su palabra, ahí nos hace descansar. Es algo precioso que tiene la palabra de Dios, que uno puede llegar completamente abatido, cansado, triste, enojado, desanimado, y uno abre la palabra de Dios y uno descansa aquí. Acuérdense que la Biblia es el único libro donde el autor está con usted. Amén. Es el único libro donde el autor está con usted. Cosa preciosa, mis queridos hermanos. Cuando usted se sienta cansado en esta crisis, la primera disciplina es la adoración. Busque a Dios. Así como Job tan pronto lo escuchó, fue lo primero que hizo, lo adoró. Yo lo invito a que haga lo mismo. Y así como el rey David dice que en medio de su aflicción, la palabra era su consuelo. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Yo no sé usted, hermano, pero yo tengo versículos que a mí me levantan el ánimo inmediatamente. Yo abro la Biblia y digo, Señor, háblame. Y yo sé que Él me habla porque Él me conoce y sabe lo que necesito. Así que la primera disciplina, adoración, hágalo, yo lo invito. Segunda, perspectiva. Perspectiva es ¿qué es? La disciplina espiritual de Job, dos perspectivas. Dice, la adoración permitió a Job captar la perspectiva y el poder de Dios. Una de las cosas cuando uno está en adoración, en comunicación, en oración con Dios, es fácil entender que Él nos habla y nos hace ver cuál es lo que Él quiere de nosotros. Fíjense cuando Él está hablando con sus amigos. Ven que llegaron 3 amigos y en lugar de ayudar empezaron a atacarlo. Pero fíjense lo que Él les dice a sus amigos. Lo que Él les dice en esos momentos. Dice en el versículo 6. Respondió entonces Job y dijo, oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza. Hermanos, yo no sé si usted tuviera ese valor de decirle a Dios, Señor, júzgame y no vas a encontrar mal en mí. Esa seguridad de Job, de que dice que se ponga en una balanza, porque él sabía que Dios tenía un plan con él. La perspectiva no era la de él, era la de Dios. La integridad de Job ante Dios. ¿Por qué Job tenía esa seguridad para hablar, de decir que Dios ponga en balanza quién soy? Eso solamente lo puede lograr una persona que está firme, convencida de que está a cuentas con Dios. Primero,
Job ante Dios tenía una fuerte seguridad. Se sentía emocionalmente lo bastante seguro como para aceptar la crítica. Los tres amigos, aparentemente para llegar a ayudarlo, lo llegaron solamente y se dedicaron a criticarlo. Pero él estaba emocionalmente seguro para aceptar la crítica. Por eso dice que se ponga en balanza. Solamente un hombre con esa seguridad lo puede hacer. Segunda, la conciencia limpia de Job. Mantenía una conciencia limpia y sensible con respecto al pecado. Y aquí hay un elemento que yo quiero comentar. Muchos de nosotros hemos hecho como divisiones del pecado. Y esto es pecado chiquito y esto es pecado grande. Yo peco aquí, pero no peco allá. Yo digo esto, pero no digo lo otro. Y déjeme decirle que eso está totalmente equivocado. Primera, todos somos pecadores. Segunda, no hay pecado chico ni hay pecado grande. Y tercera, cuando yo empiezo a ver esa división de pecados, estoy haciendo yo uno más. Así que él tenía la conciencia limpia porque él era sensible con respecto al pecado. Desgraciadamente, muchos de nosotros hemos perdido la sensibilidad del pecado. Y decimos, pues todos pecan, yo hago esto. Una rayita más al tigre, yo hago esto. Y hemos perdido ese valor de lo sagrado que es Dios. Y que Dios no acepta el pecado. La conciencia limpia de Job le permitía estar seguro ante Dios. Tercera, motivos puros. Se negaba a entretener motivos autoindulgentes. En ese momento, Job, él no pensaba en él, en lo que él estaba perdiendo. Él pensaba solamente en que Dios estaba en control de todo. Él sabía de que Dios estaba observando completamente todo el escenario y que si él estaba permitiendo que pasaran cosas, estaba bien. No pensaba en sí, en autoindulgarse él mismo, de decir es que yo estoy perdiendo, es que yo perdí todo, es que yo. No, él tenía motivos puros. Y el 4, carácter sólido. Estaba comprometido a hacer lo correcto a cualquier costo. Y eso es algo precioso de Job. Vemos desde un principio que él era un hombre de carácter. Y ahora vemos aquí la integridad de Job incluye un carácter sólido. Cuando alguien tiene un carácter sólido es cuando está dispuesto a hacer lo correcto a cualquier costo. Así que estamos viendo cómo la disciplina de Job, no solamente la adoración, que es esa cercanía con Dios por medio de la oración, de la lectura de la palabra y otras prácticas como el ayuno, por ejemplo, ese tipo de adoración, no solamente eso, sino también tener en perspectiva que Dios está en control y que Dios sabe lo que está haciendo. Tercero, la humildad. Y ahí con la humildad, pues es un tema que a muchos no se nos da. La humildad, como nuestro Señor decía, sed mansos como yo soy manso. Y aquí vemos cómo Job, a pesar de que dice que en toda la tierra, no se iba a poder hallar un hombre recto e intachable como él sigue siendo un hombre humilde. Yo no sé si pudiéramos decir eso de nosotros, que en nuestra ciudad donde vivimos no se va a encontrar un hombre recto e intachable como usted. Pero Job dijo, en toda la tierra lo decía Dios. Pero al mismo tiempo era tan humilde que reconoció su limitado conocimiento. Fíjense cuando en ese diálogo que Job tiene con Jehová, y aquí Job
contesta, pero ve la incapacidad de Job para responder a Dios. Dice Job, capítulo 9 del 1 al 4. Respondió Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón, Dios, Jehová, y poderoso en fuerzas. Y dice Job, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Dios es omnipotente, Él es absoluto y Él no recibe órdenes de nadie, menos de usted. Cuando dice Job, y el que se pone contra Dios, ¿quién ganó? ¿Quién le pudo responder algo de sus preguntas a Dios? Aún él, con toda su integridad, con todo su carácter, fue un hombre humilde y reconocía su limitada capacidad ante Dios. Muchas veces nosotros queremos como decirle, hazle así, Dios. Como que nosotros ya encontramos la solución de esta crisis y decimos, ¿cómo Dios nos permite que hagas esto? Como que nosotros ya vimos lo que muchos no han visto. Job hubiera dicho ahí, ¿quién soy yo para decirte lo que tienes que hacer? En el capítulo 42 de Job dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Esa frase, hermanos, si nosotros pudiéramos clamarla de nosotros como nuestra, de poderle decirle a Dios, Dios, tú todo lo puedes. Pero hay veces actuamos pensando en que Dios ya se olvidó de California, o de México, o de donde usted vive. Y no, hermanos, Dios no se ha olvidado de su creación. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado de su pueblo. No. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos, ¿cuántas veces leemos la palabra de Dios y decimos, es que eso es lo que hace Dios? Hay veces no entendemos, leemos un salmo y vemos cómo David nos explicaba o nos explica el poder de Dios y decimos, ¿eso lo puede hacer Dios? Es que aún a pesar de que hemos estado con Él, platicado con Él, nuestra mente no alcanza a entender todo el poder de Dios. Pero cuando uno es humilde, hermanos, cuando uno es humilde, uno llega a entender de que la mente, el poder de Dios es infinito y el de nosotros es muy limitado. Acuérdense, hermanos, que la oración no es para hacer que Dios cambie de opinión. O sea, cuando usted ora y le dice, Señor, yo te pido por esto, la oración no es para que Él lo haga, porque sería como darle órdenes. No, la oración no es para que Él cambie de opinión. La oración es para que tengamos misericordia de Él. Y si tenemos misericordia de Él, que escuche nuestra oración. Y si está en su deseo de Él, que se cumpla lo que le pedimos. Por eso una oración siempre se termina, pero hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Entonces, en estos momentos Él reconoce que Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que Él es soberano y que Él es limitado con su conocimiento y lo que Él puede hacer. Entonces, es la adoración, es entender la perspectiva de Dios, es la humildad. Vaya anotando. Cuarta, déjese enseñar, hermano, hermana. Déjese enseñar.
No venga con una actitud de que ya lo sabe y que a ver si puede aprender algo. No, venga como el estudiante que no sabe nada y dígale, Señor, enséñame hoy. Enséñame porque no sé. Job tuvo hambre de la perspectiva de Dios y lo buscó. Job dice, enseñadme y yo callaré. El hombre recto, intachable entre toda la tierra, rico, con cuánta propiedad. Y le dice a Dios, enséñame y yo callaré. En español mexicano yo voy a cerrar mi boca pues. Enséñame y yo callaré. Hacedme entender en qué he errado. Muchos de nosotros tenemos miedo en abrir la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí Dios nos va a decir qué estamos haciendo mal. Y en lugar de abrirla, mejor la cerramos, la escondemos y no la abrimos. Pero Job, lejos de eso, dice lo contrario. Hazme entender en qué he errado. Y esa debería de ser nuestra actitud también, hermanos, en este tiempo de crisis. Ahora que tenemos un poquito más de tiempo en solitario, ahí un poquito acá, un poquito allá, y decirle, Señor, dime en qué fallo. Mi carácter, mi conocimiento, dime en qué fallo. Pero lea la palabra de Dios, porque si nada más le pregunta y ve la tele, ahí no va a salir. La respuesta va a estar leyendo la palabra de Dios. Enséñame y yo callaré, dice Job. Hacedme entender en qué he errado. En otra parte dice, oye, te ruego y hablaré. Dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjense, Job sigue insistiendo, Señor, enséñame, enséñame. Y yo lo animo, hermano, a que en este tiempo diga, Señor, enséñame. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser ese proyecto que tú tienes en mi vida. Enséñame qué es lo que tengo que hacer. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este versículo, hermanos, de Job 42:5, es algo precioso que muchos lo hemos tomado. Yo lo he tomado cuando yo veo en realidad, hermanos, cuando palpablemente Dios se hace manifiesto en mi vida, con mi esposa, con mi familia, porque digo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora te veo. ¿Cómo te veo? En lo que haces. Porque ¿quién más lo hace? Y seguramente que usted tiene una experiencia parecida donde dice, es que esto solamente Dios lo pudo haber hecho. Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y es lo que le dice ahí Job, la humildad de Job. Y seguimos el rey David, un hombre totalmente manso como nuestro Señor Jesús, el que siempre estaba dispuesto a escuchar, cometía un error, se arrepentía y no lo volvía a hacer. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Y yo lo animo a que tome este versículo como propio. Yo lo tomo porque en realidad yo me glorío en él, porque por su misericordia de mi Dios, yo no estoy en otro lugar. Por su misericordia que Él tuvo de mí, yo no estoy en lugares que yo merecía por mi actitud, mi comportamiento que llevaba. Por su misericordia de Él, no estoy ahí, mas ahora estoy aquí. Dice, te alabaré, versículo 12, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hermanos, no solamente sea humilde, no solamente alabe al Señor, busque la perspectiva de Dios, sea humilde, pero también déjese enseñar. Reconozca que necesitamos aprender. Y aquí está la respuesta en la Biblia, no en otra parte.
no en otra parte, no en los horóscopos, no en otras cositas que de pronto anda uno buscando para sentirse uno bien. No, aquí muchas veces se va a sentir mal, pero qué bueno cuando se sienta mal, porque Dios le está hablando. Así que déjese enseñar, aproveche los maestros que tiene en su iglesia. En Dulce Refugio tenemos un gran maestro que enseña a los alumnos y se reúne con ellos 2 veces en los domingos, y ese hermano les enseña y los alumnos salen diciendo: hoy aprendí algo diferente. Gracias a Dios porque se dejan enseñar. Número 5. Buscó la victoria. Dejarse enseñar a Job lo llevó a disfrutar de la victoria del plan que Dios tenía en su vida. Pero es la victoria de Dios en la vida de usted, la victoria de Dios en mi vida, no mi victoria. Porque posiblemente para mí victoria sea conseguir ese carro que no tengo, victoria sea conseguir esa casa que no tengo, victoria sea comprar una ropa que no tengo. Hermanos, eso es un deseo humano, pero el plan de Dios va más allá de su deseo por esa ropa, por ese carro, por esa casa. Dice: dejarse enseñar lo llevó a disfrutar de la victoria del plan que Dios tenía en su vida. Dice Job, capítulo 13, he aquí. Fíjense, hermanos, con qué seguridad hablaba este hombre. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! Llegar a ese punto de convicción donde uno puede decir: no importa lo que Dios haga, en él esperaré. Incluyendo, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Esta forma de pensar de Job es lo que lo hacía a él ser un hombre diferente, entero, con carácter, un hombre de integridad. Por eso en medio de las crisis él se mantenía seguro y dice: y aunque él me matare, en él esperaré. ¿Saben quién fue otro hombre que tuvo esa seguridad? De poder decir: no importa lo que él me pida, yo en él espero. Abraham, cuando le pide a su hijo Isaac, dice: dame a tu hijo. Y Abraham, aún con la promesa de que iba a darle una gran descendencia por medio de su hijo, lo lleva a su hijo. Dice: Dios proveerá. Y él sabía, Abraham, que aún cuando él matara a Isaac, Dios le podía regresar la vida. Hombres con una fe inquebrantable. Hombres donde uno puede aprender de ellos, de Job, de Abraham, de David, de Daniel, de José, de Josué. Grandes hombres. Por eso, hermanos, es que es importante leer la palabra de Dios, porque aquí está todo eso. Entonces, otro hombre que tuvo esa entereza de carácter como Job. Dijo Job: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Hermanos, yo no sé qué les dice a ustedes esa frase de Job, pero para mí me dice un hombre completamente seguro de lo que está hablando, de un carácter inquebrantable. Lo mismo que Abraham cuando le pidió a Isaac. Estoy terminando, hermanos. Y esta parte especialmente es para los líderes, especialmente para un líder de la iglesia, si usted me está escuchando y tiene un ministerio a su cargo. La pregunta es: ¿qué está pasando ahorita con la iglesia? En tiempos de crisis, ¿cómo es que vamos a reaccionar? Tenemos un momento donde están cerradas las iglesias, donde no se predica desde el púlpito y no se sienta desde las bancas, pero gracias a la tecnología podemos compartir la palabra. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está usted haciendo, líder, en estos momentos? Déjeme advertirle una cosa: no se desanime. El desánimo
es la mejor arma que le ha funcionado a Satanás. Por desánimo se han dividido las iglesias. Por desánimo se han vaciado las iglesias. Que esta crisis no sea un motivo de desánimo. Que así como los constructores de Mount Rushmore pudieron seguir en medio de la crisis, nosotros, líderes de iglesias, sigamos adelante. Esto solamente es un tiempo de espera que podemos aprovecharlo para muchas cosas, pero no se desanime. Vamos a regresar a nuestro templo físico. La iglesia somos nosotros, pero el templo físico, vamos a regresar ahí. Y va a ser precioso. Esta mañana una hermana por medio de un texto me decía, es que yo quiero regresar, no me acostumbro a estar así. Y me quedé pensando, cierto, cuánta falta nos hace un abrazo, un saludo, una sonrisa. No es igual a la sonrisa de Facebook que la sonrisa de veras. Ese abrazo fraternal. Todo eso lo extrañamos. Y decía ella, seguramente cuando lleguemos va a haber una gran fiesta. Y hermana, buena idea. Para el primer servicio que tengamos vamos a hacer una gran fiesta. Porque el pueblo de Dios necesita congregarse. Y el primer servicio que tengamos lo vamos a celebrar, claro que sí. En estos momentos, la iglesia es el hito más grande y visible de Dios en el planeta Tierra. Existe para dar a conocer la imagen de Jesucristo. Ha perdurado en condiciones desfavorables. Es dura como la roca, la iglesia. Tiene líderes soñadores, talentosos, trabajadores, fieles para el ministerio. Dios le da al pastor la visión, pero la iglesia refleja el corazón, la personalidad y belleza del Salvador. Continúa atrayendo a millones de personas cada semana. Y déjeme decirle que igual que Mount Rushmore, es un trabajo que no se ha acabado. Esta obra está inconclusa todavía. Hay mucho trabajo que hacer en las iglesias. Esta es una crisis, es un tiempo de espera solamente. Pero imagínense, nosotros tenemos al mejor arquitecto, al mejor artesano, al mejor soñador, al mejor proveedor, al mejor líder, al mejor maestro, al mejor pastor y al mejor amigo, nuestro Señor Jesucristo. Si tenemos todo eso, imagínense, hermanos, el impacto que esto va a tener. El Mount Rushmore pasará algún día, pero el fruto de la iglesia local es eterno. Líderes, no se desanimen. Este es un tiempo de espera y aproveche para descansar, porque regresando va a haber mucho trabajo que hacer. Y usted, amigo, que tal vez fue la primera vez que me escuchó o que escucha un mensaje, si usted no ha hecho a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo le invito a que lo haga y dígale: Señor, yo te invito a que vengas a vivir en mi corazón. Cambia mi vida. No sé qué hacer en esta crisis, pero yo te invito a que tú seas mi maestro, mi amigo, mi Señor, mi pastor, mi proveedor, mi Padre. Y Él escucha su oración. Busca una iglesia para congregarse. Y aún en medio de la crisis, usted va a ser un hombre triunfador, victorioso, como Job. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esos hombres que miles de años después seguimos escuchando y leyendo su testimonio y nos damos cuenta de que por medio de tu palabra podemos vivir una vida victoriosa, aún en medio de las crisis. Yo te pido, Padre, bendiciones especiales para los doctores y enfermeras, policías, bomberos, marshals, marines, navy, army, soldados,
Todos aquellos que están en la línea, en el frente de batalla, que los proteja, Señor. Porque van a ayudar, protégelos, Padre. Ya que yo no puedo ir, bendice al que va. Cuídalos, Señor. Necesitamos de ello. Necesitamos de tu protección para ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Que tengan bonito día.